Bendiciones, hoy miércoles 13 de agosto del año 2025. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, con la misma vara que mides serás medido. Es que cuando el Señor nos habla de con la misma vara que mides serás medido, significa la forma en que usted y yo podemos tratar a los demás, con juicio, con bondad, con indiferencia. De la misma forma en que usted trata a la gente, lo van a tratar a usted, ¿ok? Esto se refiere al ámbito del juicio, de la evaluación. En el libro de Mateo 7, cuando el Señor habla del juzgar a los demás, dice en el versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, seré medido, ¿ok? En pocas palabras, pues Dios juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzguen a otros y con la misma medida con la que ustedes den a otros, Dios le dará a ustedes, ¿ok? En la versión de traducción del lenguaje actual dice, si son duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro para ustedes. Él los tratará como ustedes tratan a los demás. Vemos que la palabra del Señor, específicamente en ese sermón del monte, en el libro de Mateo 7:2, allí Jesús advierte que la manera en que juzgamos a otros será la misma con la que seremos juzgados. Porque a nadie le gusta ser juzgado. La expresión de hoy tiene que ver con las raíces de la Biblia. ¿Para qué? Para recordarnos que juzgar es una espada de doble filo. Nadie nos detiene de juzgar a los demás, pero si lo hacemos, hay que estar preparados para ser juzgados a cambio. La frase específica de que con la misma vara que mide será medido, ¿verdad? Se trata de juzgar a alguien. Asimismo nos van a juzgar a nosotros con los mismos defectos, con los mismos errores, con los mismos talentos. Por eso la crítica de hacia alguien es algo que nos está señalando a nosotros mismos. Tenemos que dejar de estar criticando a los demás. El Señor nos está invitando a reflexionar sobre nuestras propias acciones, sobre nuestras actitudes. Si somos severos al juzgar a otro, es probable que enfrentemos la misma severidad en nuestra propia vida. ¿Ok? Si mostramos compasión y misericordia, es también probable que recibamos lo mismo a cambio. Entonces, nosotros tenemos que aprender a amar a los demás, a tratar a los demás, a aplicar la regla de oro que tenemos que aplicar con los demás. ¿Ok? Esa regla de oro que así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también nosotros haced con ellos, porque esto es la ley y los profetas, dice el libro de Mateo 7:12. Tenemos que aprender a tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros, como nos gustaría que nosotros, mire, de la misma manera que nos trataran. Entonces, con la misma vara que mide será medida. Y resuena profundamente. A lo mejor usted pensaba que esto solamente era parte de la cultura popular, ¿verdad? Pero no, es parte de la palabra, es parte de la Biblia. La Biblia nos enseña a que tenemos que aprender a tratar a otros como nos gustaría que nos traten a nosotros. La Biblia nos enseña a no juzgar, a no criticar, que en lugar de usted juzgar al hermano que está haciendo algo indebido, que está haciendo algo incorrecto, tu tarea, mi tarea es orar por la persona, pero pareciese que el único ejército de, mire, que cuando alguien se cae lo quieren terminar de tumbar, es el ejército de Cristo. Y el Señor no nos llama a hacer esto. Dice el libro de Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿ok? Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque cuando vemos a algún hermano que se cae, entonces pensamos que, mire, que no se va a levantar nunca y tendemos a juzgarlo y tendemos a criticarlo y tendemos a decirle cualquier cantidad de cosas. Pero el apóstol nos habla que nosotros en lugar de tumbar, lo restauremos con espíritu de mansedumbre, es decir, que lo demos a ayudar a corregirlo amablemente, ¿ok? Que tengamos cuidado, no suceda que también a nosotros
no suceda lo mismo, ¿ok? Dice la versión de traducción del lenguaje actual, hermano, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios, por lo tanto, si descubren que alguien ha pecado, deben corregirlo con buenas palabras, pero tengan cuidado de no ser tentados a hacer lo malo, porque todos vamos a vivir circunstancias, entonces todos vamos a vivir situaciones, todos vamos a estar ahí, entonces no podemos empezar a medir a la gente por lo que está viviendo, ¿ok? No podemos juzgar a la gente por la manera como se comportan, porque nosotros no sabemos cómo nosotros vamos a reaccionar. A veces lo hacemos tan ligeramente. Hay gente que es muy ligero para juzgar, hay gente que es muy ligero para medir al otro, pero con la misma vara que tú midas serán medidos. ¿Ok? Jesús nos enseñó, nos habló una y otra vez. En el libro de Lucas también nos habla de esto, ¿ok? De cómo nosotros tenemos que dejar de medir a los demás. Dice la palabra en el libro de Lucas 6, del versículo 36 al versículo 38 dice, sé pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Ve cómo Jesús nos enseña a ser diferente y dice, da y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medéis, os volverán a medir. El refrán nos recuerda la importancia de tratar a otros como deseamos ser tratados y de no hacer nada en contra de otros que no estemos dispuestos a sufrir nosotros en carne propia, ¿ok? Después de todo, esa será la medida con la que nosotros seremos medidos, ¿ok? Así, la misma manera como tú estás sembrando hoy, de esa misma manera tú vas a recoger, tú vas a recoger. Entonces hay gente que le gusta que todo le vaya bien, pero son malos con los demás. El Señor nos está llamando a esto. Ahora, usted no puede, mire, engatusar a Dios, usted no puede envolver a Dios, usted no puede engañar a Dios. Dice el libro de Gálatas que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Entonces, tenemos que saber que todo lo que usted, la manera como usted juzga a la será juzgado. Hay pastora que yo bloqueé a hay gente que se la pasa bloqueando a todo el mundo, no le hablo a no no le hablo a lo otro. ¿Y qué espera usted? Que los demás le hablen a usted, que los demás siempre en usted estén contentos. Tenemos que aprender a ser maduros espirituales. Una persona madura espiritual está dispuesta a perdonar. Una persona madura espiritual está dispuesta a pasar por alto la ofensa. Una persona madura espiritual no se queda con raíces de amargura, sino que está dispuesto a perdonar, ¿ok? No dice ojo por ojo, diente por diente, sino que dice yo voy a amar. ¿Por qué? Porque usted sabe que Dios le está dando la oportunidad de sembrar o de recoger. Usted tiene que sembrar, usted tiene que aprender a dejar de juzgar a los demás. Usted tiene que aprender a reconocer que con la medida que usted mide a otros, con esa misma medida lo van a medir a usted. Entonces necesitamos ser diferentes, cambiar nuestra actitud, cambiar la manera como nosotros nos hemos movido hasta ahora. Tenemos que aprender a tratar a las personas con la misma manera que nos gustaría que nos trataran a nosotros. Tenemos que aprender a ser bondadosos, a ser misericordiosos, a amar, ¿ok? A no vivir con resentimientos, con rencores. No, además que todo eso contricta al Espíritu Santo. Jesús nos vino a enseñar esto porque Él lo vivió en carne propia. Jesús fue vituperado, fue blasfemado, fue calumniado, ¿ok? Decían que echaba demonios en el nombre de Belcebú y nada de eso detuvo a Jesús para que juzgara a los demás. Al contrario, cuando tuvo la oportunidad de juzgar a aquella mujer, ¿verdad? Que todos la juzgaban, esa mujer que la encontraron con un hombre en pleno acto, ¿ok? Y esta es Jesús que hizo, ¿ok? Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Muchos de nosotros nos es fácil juzgar. Muchos de nosotros somos ligeros al ver a alguien que hizo algo y empezamos a buscar la manera de tener nuestra propia opinión de esa persona. Pero el Señor nos está demandando por medio de su palabra a no juzgar, ¿ok? A no juzgar. No podemos juzgar a otro. No podemos juzgar
juzgar a los demás. Tenemos que aprender a tratar a la gente con el mismo trato que nos gustaría que nos trataran a nosotros. Que hoy sea un tiempo para usted aprender a tratar a la gente con misericordia, ¿ok? Tratar a la gente, o sea, que de una manera especial, como nos gustaría que a nosotros nos trataran, y no que usted empiece a juzgar a los demás. El que juzga es el diablo. Dios siempre tiene compasión. Dios siempre quiere que usted y yo aprendamos a perdonar. Por eso Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy oramos a ti, Señor, porque sabemos que somos naturaleza humana, carnal, pecaminosa, fallamos, nos equivocamos, pero con Cristo somos más que vencedores, por medio de aquel que nos llamó. Te pedimos perdón por todas las veces que hemos juzgado a los demás, por todas las veces que hemos medido a una persona, porque sabemos que con la misma vara que medimos a alguien, seremos medidos. Por eso te pedimos perdón. Ayúdanos, Señor, a tener compasión los unos a los otros, a ser benignos unos con otros, a amarnos, a perdonarnos, a soportarnos, porque sabemos que tú dejaste una tarea: amarnos a unos a los otros como tú nos amas, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes, porque sabemos que nuestra naturaleza humana pecaminosa nos lleva a no amar, pero tú nos enseñas a amar. Ayúdanos a amarnos, Señor, a perdonarnos y a tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén.